para todos, hermanos para allá, Rabbi Shimon Kornblit, Meir Kalmos, acá mejor Meir. Estamos en el Parashat Mishpatim. Mishpatim es la parashá que se pasa en facto a las leyes. Después que semana anterior leyemos lo de el Mamad Ar Sinai, se vieron la Torah en el monte Sinai. No se puede solo quedar en ideas metafísicas elevadas, hay que bajar para el mundo material y transformar las ideas elevadas que Moshe Rabbeinu recibió en Ar Sinai para leyes del día a día, al final de las cuentas. Y acá en el medio de la parashá entramos dentro de las leyes. Me parece que la Torah tal vez es el código de leyes más detallado que hay en el mundo, ¿no? En términos de detalles. Si es el código de leyes más detallado en el mundo, no sé, no creo. Hay, por ser que la Torah, tenemos la Torah escrita y la Torah oral. La Torah oral está junto con la Torah oral. La Torah oral, no sé. Así me parece, que a veces mira acá, se puede ver todos los libros, toda la Gemara, la gente acá estudia una vida toda para comprender por veces una página de lo que se pasa con el buey atacó una vaca del su ahí está, eso se puede decir tal vez que el judaísmo tal vez es una de las creencias que los que se dedican a estudiarla en profundidad dedican mucho tiempo también a estudiar qué es lo que el judaísmo, qué es lo que las fuentes tienen que decir para todo tipo de problemas o de la vida civil. Hay gente que piensa que la vida religiosa es solamente el cumplimiento de preceptos. Y también Kabbalah, ideas espirituales, elevación, no sé. Sí, o sea, sí se dedica mucho tiempo a esto de todos los daños, relaciones entre vecinos, todo bababatra, ¿no? Que eso tenemos. Que la idea es, la verdad, de que si Dios es tan grande, sus ideas tienen que refletirse, dice, ¿no? Reflejarse también dentro del día a día, de las leyes, de los daños, de las discusiones entre un hombre con su amigo, con su pareja. Todo hay que ser reflexiones. Con reflexión reflectiva. Acá hay una parashá en el capítulo 21 también, fin del 21. 22. Sí. Hay leyes interesantes que se habla de lo que se llama en el Talmud babilónico Arba Avot Nezikim, que hay los cuatro, ¿cómo se puede decir? Los cuatro raíces de daños que existen. Los cuatro pilares. De daños. Los cuatro daños principales. Interesante que a Mishnah en Baba Kama dice que se puede dividir, organizar los cuatro tipos de daños que una gente puede hacer para otra en cuatro categorías. Hacer o provocar. Porque provocar, sí. Acá es no todo es que uno hace. Puede ser que uno provoca cosas. Entonces, hay daños, se trae ya que los animales de alguien puede ser para otro, como un buey que atacó al otro. Un buey, un toro. Y el toro puede atacar de maneras distintas también. Un toro puede atacar con el chifre, ¿cómo se dice? Con los cuernos. Los cuernos, en portugués de chifres. Chifres. Puede atacar con los cuernos. Cuernos quiere decir que el toro tenía intención de atacar a alguien. No ataca a alguien con los cuernos sin intención. Pero hay también daños que el toro puede hacer porque está caminando, por ejemplo, sobre las plantaciones de alguien, de otro también. Y ahí no tiene intención, pero hizo también un daño. Y puede ser también que el toro comió algo también de alguien también. O simplemente estaba caminando por la calle y dejó caer algo de valor de otra gente. Que hoy en día podemos activar esto, el perro o el gato de la persona. De las que viven en las ciudades. ¿No tienes toro en casa? Yo pensé que acá en Israel todos tienen toro en casa. Todos tienen casa. Como mi abuela me contó que vino a Israel a visitar en el año 79 y había gente que todavía subía al bus con la gallina en la mano. Sí, en 79 hay gente con la gallina en la mano. Sí, fue a Beersheba, no sé qué, y alguien subió con una gallina en la mano. Sí, no, así pobre la mata, la deberías tener así. La pobre gallina. No se me dan gallinas, pero hay gente que tiene perro también y el perro puede hacer daño. Sí. Y hay que medir toda vez también. Ok, el perro es la primera vez que lo hace daño o no.
y cómo el perro hizo el daño, porque tenía intención o simplemente porque es un perro, estaba caminando y hizo un daño sin intención. Ahí ya entras en la Gemara, en los detalles. Sí, pero eso es que es muy interesante, que son preguntas que no me parece que se va a encontrar en códigos leyes normales. Si de qué manera el perro del hombre hizo un daño para el otro, y de acuerdo con eso también fijar diferencias entre la ley jurídica sobre, más una vez, eso que quería mostrar, que hay acá detalles que se entran a fondo, no solo las intenciones del hombre, también como tu responsabilidad frente a tu animal, de acuerdo con las intenciones del animal. No solo de acuerdo a las intenciones del animal, de acuerdo a el instinto del animal. O sea, la halajá, la ley judía, lo que viene a hacer es, si yo tengo un animal que su instinto es hacer ciertas cosas, entonces, y si por ese instinto él causa un daño, entonces la culpa la tengo yo, porque está haciendo algo que yo tenía que prever, de que si lo dejaba mi animal suelto iba a hacer ese daño, porque su instinto lo lleva a eso. Es un caso distinto si el animal hace algo que no es común, que eso tal vez imprevisible, es imprevisible, entonces a veces, bueno, es la mala suerte del que le tocó recibir el daño a veces, cuando son cosas imprevisibles. Pero cuando son cosas previsibles, la Torá pone que hay una responsabilidad muy grande del dueño de ese animal, y puede ser no solo un animal. Hoy en día estas mismas leyes se pueden aplicar a leyes de tránsito y culpabilidad cuando hay un accidente, porque si acá hay cosas que uno los tenía que tomar en cuenta, que pueden llegar a pasar, entonces uno tiene responsabilidad. Las mismas leyes se pueden aplicar también a otros campos de la vida, cuando yo veo que algo es muy previsible que suceda si yo no tomo precauciones. Entonces, si no tomé las precauciones, estoy siendo negligente. Entonces, ese es un punto importante, que más una vez, la gente cuando estudia el Talmud empieza, especialmente en el Yeshivot, se acostumbra a empezar de Baba Kama, que es el primer tratado de la primera Gemara que yo estudié cuando era joven, era Baba Kama. Esto fue lo primero que nos enseñó. Pero son los babas. Esto es lo primero que nos enseñó el Rab, que era un Rab, creo que todavía Baruch Hashem vive, el Rab Yehuda Ederi, que él era originariamente de Marruecos, sefaradí. Entonces él nos decía, venía el toro y hace un boquetito, sí, que hace un agujero, se refería a él. Y eso que es interesante, que como dijiste ahora, la importancia de los detalles que vemos acá en leyes que al principio, cuando la gente empieza a aprender, se puede imaginar qué tengo que ver. Como decís, no hay toros hoy en día, gallinas también ya no hay también. Ya no suben. Hay perros, pero yo no tengo perro, entonces no necesito estudiar todas las leyes de Baba Kama. La respuesta, no es así. Como dijiste, cuando una gente estudia la Torah, siente el Bet HaMidrash durante años para comprender exactamente no solo qué se pasa cuando el toro hizo un daño, sino por qué cuando ese toro hizo un daño, por qué pagó tanto y tanto. O la idea, de encontrar la idea, porque las acá raíces de la ley, de los motivos de la ley, para poder extrapolar después para el día a día de nuestro también, el día a día moderno, actual también, las leyes. Acá también la Torá también nos trae otros ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona hace un pozo? ¿Está bien? Y no lo tapa, y eso causa un daño, está bien. O nos habla también qué pasa si una persona causa un incendio o deja un fuego prendido y ese fuego va y hace problemas también. También nos habla de esos temas, que es súper interesante. No es ahora el tiempo de entrar en detalles, máximo la gente puede leer acá en Shemot 21 y 22 todos los detalles, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy en día tuve el grande catástrofe que tuve en Brasil de la represa. Sí. Que se rompió allá y más que 60 personas ya encontraron muertas, pero probablemente unas 200 gentes muertas que murieron desaparecidas. Y más una vez, no fue un ataque de la naturaleza, que fue algo de la programación, de la construcción, que de la represa probablemente que tuvo algún equívoco allá, no sé, de la manutención. No sé. Sí, se habla también. Lamentablemente lo que ha pasado ahí es terrible, ¿no? Yo no entré en otros detalles, pero más una vez, si una persona construye algo y de manera también no profesional también algo se pasó, también hay que empezar ahora a discutir,
de acuerdo con qué caso en la Torá, del toro, de la vaca y del incendio, del pozo, sí. de qué caso estamos hablando acá exactamente para verificar de acuerdo con la Torá cuáles son las leyes que se debe hacer. Porque una de las reglas que se estudia la Torá están el que reza a diario en la sinagoga. El rezo empieza con una enseñanza de nuestros sabios que es Rabbi Ishmael Omer, ¿no es cierto? Las 13 reglas de cómo estudiar la Torá. Entonces, una de las reglas es que la Torá no tiene que decirnos absolutamente todos los detalles de una ley. Entonces, la Torá nos da prat y después nos da un klal. A veces la Torá nos da cosas en particular y después nos da una regla general, o de esas cosas en particular puedo aprender la regla general. Entonces no hace falta que me diga el toro, el caballo, el perro, el gato, o que me diga el constructor del puente o el conductor de un auto. Suficiente que me traiga todo tipo de casos que pudieron ser casos relevantes en el momento que se dio la Torá, porque si la Torá me iba a hablar de manejar un auto nadie va a entender nada de qué están hablando. Entonces es suficiente que tenga un caso que pueda ser el prototipo de los casos así y de que ahí estudio. Una de las cosas que vemos acá en común nos habla de la responsabilidad de las personas por sus acciones. Y a veces no es solo por sus acciones, a veces es por la consecuencia de las acciones. Porque el pozo, en ese momento, si estoy prendiendo un fuego, el fuego ya va solo, ¿no es cierto? Sí. Pero el pozo es un poco distinto. Hice un pozo y yo me voy y el que se va a caer va a sufrir las consecuencias de mis acciones. O si llegan ahí, una acción, un daño indirecto que fue un daño indirecto o un daño que usted puede llegar a la persona, como el fuego y esas cosas. O sea que uno tiene que tener en todas las cosas de la vida, lo que la Torá nos está mostrando es que hay interacción entre personas. Para que la interacción entre personas uno pueda vivir de una manera honrada o de una manera tranquila, uno todo el tiempo tiene que estar pensando cuáles pueden ser las consecuencias de lo que estoy haciendo. O sea que la Torá nos prohíbe ser egoístas, de pensar solo en nosotros, y nos está diciendo, no, si uno actúa de una manera errónea, que uno va a provocar daños a los demás, pueden salir mal después. Entonces uno tiene que tomar responsabilidad. Por ejemplo, acá nos dice, si uno prende un fuego, ¿no es cierto?, a un campo o donde hay un viñedo, y esto va a quemar lo del otro, entonces dice que uno tiene que pagar con lo mejor de su campo y con lo mejor de su viñedo, porque hiciste una acción totalmente negligente. Entonces que te saquen lo mejor que vos tenés para darle como la pagamiento, indemnización al otro, ¿está bien? Y después hay una diferencia también cuando uno dejó un fuego o cuando el fuego uno perdió el control, que no dice ahí lo mejor de su campo. O sea, también lleva en consideración exacto, toma en consideración las circunstancias que pasaron las cosas. Que la verdad hay que acrecentar acá también que hablamos un poco también aparte en el portugués también, que la Torá es muy interesante también porque nosotros podemos llevar como jueces acá materialmente las circunstancias que vemos acá, el tribunal. Muchas veces para hacer un juicio completo y justo hay que llevar en circunstancias mucho más, y eso Dios lo lleva. Por ejemplo, que una persona que mereció un castigo, vamos a decir el fulano, no sé, es un asesino que mató a alguien, ¿no?, merece pena de muerte. Vamos a decir que no había testigos y no lo mataron, el hombre continúa caminando libre, ¿eh? Ahora, ¿quién va a hacer la pena de muerte de él? Sí. Dios, no, Dios también es un juez. Lo que el tribunal no lo hace, Dios puede completar el juicio. Pero el juicio de Dios ya es un juicio que va a llevar en cuenta muchas cosas también. Por ejemplo, ¿este es el momento cierto ahora de sacarlo del mundo o no? Tal vez hay gente que él todavía va a ayudar, que es importante dejarlo más 1, 2, 3, 5, 10 años acá, no sé. Como lo hizo, por ejemplo, con Yoav ben Tzruya, que a pesar que mató mucha gente contra la idea de David, David dijo, no es el momento de juzgarlo como un rebelde contra el gobierno, porque ahora es el ministro de la defensa, que necesitamos a él.
Entonces el juicio de Dios es un juicio divino que lleva en consideraciones, como decimos, las circunstancias, pero mucho más abrangente, se envuelve también no solo del hombre que va ahora a recibir el castigo, como también toda la gente que está envuelta de él. Si todo el que rompecabezas se puede poner en orden para poder hacer el juicio completo que tiene que ver con toda la sociedad que está envuelta de él también. Eso ya es un juicio divino también, pero eso es otro asunto, solo para entender que acá, cuando hablamos de juicios, acá hablamos de un juicio que es una sociedad con Dios, como quien dice, no hacemos nuestra parte, que nosotros no hacemos, que haga Dios. ¿Y por qué Dios no hizo que pudiera haber testigos acá? Porque tal vez en este caso Dios prefiere que Él haga el juicio y no ustedes, porque Él tiene más cuentas a hacer do que el tribunal material. No, hay mucho más lo que hablar, que le estamos saliendo un poco de pero esa es la parte importante acá del asunto de Parashat Mishpatim. Vale la pena leer la parashá con Rashi también, con calma, va a llevar tiempo porque es una parashá complexa. ¿Con calma o con calmos? Con calma, con calmos. Y para todos un Shabbat Shalom, nos hablamos semana que viene.